A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados en el ámbito contable, tributario, financiero, laboral. Pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio legal vigente en el Ecuador. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Para mí es un orgullo el día de hoy contar con la presencia de un experto tributario y financiero, además profesor de posgrado de importantes universidades de nuestro país, mi querido amigo el ingeniero Carlos Ramírez. Estimado Carlitos, muy buenas noches, qué gusto el día de hoy nos acompañes en nuestro programa de tributación de hoy para hablar un tema de gran importancia para las empresas y que muchas veces no sabemos si tenemos que aplicar o no estos reportes de ventas a crédito. Estamos preguntando si la compañía tiene la obligación y sobre todo entender qué es esto de las ventas a créditos. Carlitos, bienvenido y cuéntanos un poquito sobre las ventas a créditos, esta obligatoriedad de reportar. Cristina, buenas noches, qué placer saludarte. Para mí es un verdadero privilegio estar contigo en este programa tan escuchado, tan visto, y que de alguna forma pues queremos siempre aportar a los contadores del país con los temas de actualidad que tú siempre pones en la palestra. Bien, el día de hoy, como tú bien dices, vamos a hablar un poquito de los famosos reportes de ventas a crédito. ¿Desde cuándo nacen estos reportes de ventas a crédito? Tú debes conocer que existe de alguna forma es la famosa central de riesgos. De alguna forma es un instrumento en el cual los bancos, las instituciones financieras, las cooperativas de ahorro y crédito normalmente consultan el estatus de afiliado o el estado de alguna forma el récord crediticio de una persona. Perfecto. Donde en este caso pues el récord crediticio se verifica si es que tiene deudas vencidas, por vencer, a qué bancos, a qué tarjetas de crédito. En el año 2012 aparece de alguna forma la ley derogatoria a los buros de crédito. Lo que tú me estás contando ahorita, Carlitos, es para que nuestros televidentes entiendan cuál es la historia de cómo nace estos reportes y esta obligatoriedad. Es la intención. Sí, Carlitos, sigamos, por favor, muy interesante. Entonces, de alguna forma, en el año 2012 resulta que la ley derogatoria de buros de crédito de alguna forma le delega este reporte crediticio no solamente al sector financiero, sino también al sector comercial. Por tanto, entonces, la super de compañías, a su vez, de alguna forma cambia o agrega en la ley de compañías la obligación de que todas las empresas que vendan a crédito con o sin interés, cualquiera que sea el plazo establecido entre las partes, de alguna forma reporten y mantengan actualizado este buró de crédito. Por tanto, entonces, en el año 2013 aparece de alguna forma
esta obligación de las empresas comerciales para que también hagan estos reportes de ventas de crédito. Esto de lo que tú acabas de decir, Carlitos, yo creo que es uno de los principales puntos que siempre tenemos dudas. Es quienes deberíamos reportar estos anexos, estos formatos sobre las ventas a crédito. Y tú me estás diciendo de que no es una obligatoriedad exclusiva del sector financiero, sino que también del sector comercial. Así es. Y de las diferentes compañías que definitivamente tienen operaciones a crédito. Así es, y según la ley de compañías, artículos 458 en adelante, está justamente el registro crediticio, donde en ese momento nos obliga a todos quienes estamos bajo el amparo y control de la super de compañías. Por supuesto, personas naturales obligadas a llevar contabilidad o de alguna forma fundaciones o sociedades civiles y comerciales que no están bajo el control de la super, ellos no tienen dicha obligación. Para ellos es opcional, si ellos quieren hacerlo lo pueden hacer de hecho, pero no es necesariamente obligatorio. Algo que quiero que comencemos fundamentando para nuestros televidentes es qué es ventas al contado y qué es ventas a crédito, porque yo creo que de ahí nace también a veces la confusión. El otro día me comentaba una empresa y me decía, mira Cristina, yo vendo al contado, pero máximo, mira la confusión, hasta 30 días me tienen que pagar. Entonces me decía, ¿vendo a crédito o vendo al contado? ¿Debo o no debo reportar esta obligación? Entonces quiero que de alguna manera sencilla nos puedas decir, Carlitos, qué es ventas a crédito y qué es ventas al contado, para que de ahí puedan hacer el entendimiento de nuestros televidentes, de las empresas, si debo o no debo generar este reporte que ya me estás diciendo que es vital y que ahora es obligatorio, con toda la parte histórica que me estás comentando, para las empresas comerciales también. ¿Qué es ventas al contado y qué es ventas de crédito? Esa pregunta es muy importante porque mucha gente no la tiene muy clara. Justamente lo que tú me acabas de decir es una pregunta muy recurrente de todos los contadores. Te comento lo siguiente, cuando tú prestas un servicio o vendes un bien y ya trasladas el riesgo y el control al comprador, en ese momento ya tienes una venta, un ingreso. Pero claro, si en ese momento tú no recibes el pago, entonces te estás dando a crédito. Sea que se demoren una semana, un mes, o 30 días, o 60 días, ya es una venta a crédito. No existe la figura famosa de que yo vendo al contado 15 días o al contado 30 días. O hay gerentes o contadores que me dicen a mí, es que yo no doy crédito, pero la empresa se toma 15 días o 30 días de pagar porque es política de la otra compañía. Entonces, en ahí ese lo que caso, tú me yo estás tengo diciendo, crédito. o sea, tú me estás diciendo que no necesariamente, que puedo yo como empresa decir mis ventas son al contados, pero vamos a suponer que mi cliente no me paga por A o B razones y comienzan a correr días de no pago. Entonces, estamos hablando que independientemente se ha dado tácitamente una venta a crédito. Totalmente. Y justamente consultado a la super de compañías de esa pregunta, la super de compañías indica justamente que cuando usted entrega el bien o el servicio y no es cancelada esa deuda, pues entonces la venta ya se considera a crédito. Y esa es una de las dudas que siempre hemos tenido con los contadores, con las empresas, qué es venta al contado y qué es venta a crédito. Qué interesante, Carlitos. Y cuéntame algo que es importante. ¿Qué reportes deben entonces presentar las empresas del sector comercial real cuando venden crédito directo? Que es otra de las preguntas que siempre nos hacen, ¿no? ¿Cuáles son estos reportes? ¿Cómo son los reportes? ¿Dónde me tengo que encontrar estos reportes? Que ya vamos a entrar más en detalle, sobre todo porque vamos a mirar sobre el reporte de la super de bancos y el reporte a la superintendencia de compañías, ¿no? Exacto. Son dos reportes diferentes que se deben entregar a dos organismos de control diferentes. Un reporte es mensual a la super de bancos y un reporte es trimestral a la super de compañías. A la super de bancos. Hablemos el reporte de la super de bancos. Comencemos. Este reporte de la super de bancos, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se obtiene el código de identificación? ¿Cuáles son las empresas que están obligadas? Son un montón de preguntas. Yo creo que es vital el tema de hoy porque este es un tema que, aunque no creas, amerita una capacitación, amerita un curso. Es definitivamente, como yo les digo a los contadores, hay que capacitarse porque el incumplimiento nos puede traer sanciones. A ver, te comento lo siguiente. En algunos casos también a mí me dicen, miren, yo no he hecho nunca el reporte, sin embargo yo tengo mi certificado de cumplimiento de obligaciones al día, como que todo he cumplido. Lo que pasa es que aquí existe un pequeño inconveniente. En la actualización de datos que tiene cada compañía en la página web de la super de compañías, hay una pregunta muy básica que dice, ¿su compañía vende a crédito, sí o no?
y por tanto muchos contadores en su momento, o tal vez se actualizó solamente la base de datos, tiene puesto no vendo a crédito. No se genera el riesgo y la no obligación. Exacto, de alguna forma, mientras por norma constitucional, mientras no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes. Así es. Por tanto, entonces, pero claro, es muy fácil, de alguna manera, pues, determinar que una compañía vende a crédito, porque cuando presenta el 101 tiene cuentas y documentos por cobrar clientes, por tanto, entonces, vendemos a crédito sin ninguna duda. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? De alguna forma, yo tendría que primero registrarme ante la super de compañías y poner que sí vendo a crédito. Pero algo muy importante, yo siempre recomiendo que pongamos sí vendo a crédito cuando ya tengamos toda la información recopilada y tengamos la posibilidad de ingresar la información en ese momento. Estamos ahorita hablando del reporte súper de compañías. De los dos realmente, porque para los dos necesitamos hacer lo mismo. O sea, tanto en la súper de bancos como de compañías tengo que registrarme. Así es. Ya. En la super de compañías yo pongo sí vendo a crédito y en ese mismo instante aparece en el certificado de cumplimiento de obligaciones que no ha cumplido con los reportes de ventas a crédito. Es por eso importante primero tener de alguna forma esta información lista. Ahora, Y esta obligación, vamos a suponer con una empresa. Soy la compañía ABC, hice mi actualización en el 2018 y pongo sí vendo a crédito. ¿Cuántos años tengo que reportar? ahora muy importante. De alguna forma, entonces, cuando yo tengo que sí vendo a crédito, ahí es cuando yo puedo registrarme ante la página web de la super de bancos. La super de bancos no es un organismo que nos controle directamente a las compañías. No. Es un organismo solamente que recepta dicha información, nada más. ¿Por qué? Porque ellos manejan la central de riesgos. Por eso cuando tú en este momento sacas un reporte crediticio en la central de riesgos, ya no solamente aparecen los bancos nacionales, también aparecen las empresas que de alguna forma tienen deudas pendientes o vencidas con cada una de las personas naturales o jurídicas. ¿Y esto de la super de bancos, desde qué años está vigente? Porque antes creo que era otro organismo el que tenías que reportar. Exacto. De alguna forma, al principio, esto lo manejó el Ministerio de Información a través de la DINARDAP. Ok. Y la DINARDAP funcionaba con estos reportes hasta el año 2018. Perfecto. Sin embargo, con la ley de fortalecimiento a la economía, de alguna forma que se generó en el año 2018 justamente, esta ley de alguna forma nos explicó de que esta competencia pasa ahora a la super de bancos. Eso sería a partir del año 2019. 2019, exacto. Perfecto. Por tanto, en el año 2019 ya esta competencia pasa a la superintendencia de bancos y la super de bancos pues ya se pone un poco más en onda con estos reportes y de alguna forma pues ya está exigiendo a las compañías que presenten sus reportes. ¿Mensual o trimestral? Te comento lo siguiente, esta obligación nace desde el año 2013. Lastimosamente el desconocimiento de las personas ha hecho que se vayan postergando estos reportes. Al momento, la resolución vigente todavía la mantiene desde el año 2013, pero ¿qué dice esa resolución? Que esa resolución la tienen que hacer hace 3 años atrás, es decir, son reportes desde el año 2010. 2010, 11, 12 y 13 son reportes anuales, un reporte por año con los saldos cortados al 31 de diciembre de cada año. Lo que se hacía la DINARDAP. Exacto. Y desde el 2014 en adelante son reportes mensuales que toda compañía debe reportar hasta el 10 de cada mes. Es decir, el reporte de enero, por poner un ejemplo, se reporta hasta el 10 de febrero, el reporte de febrero hasta el 10 de marzo. Y desde el 2014 a la super de bancos es un reporte mensual. O sea, a la DINARDAP antes y hoy super de banco es un reporte mensual. Así es. Todo lo que habíamos hecho, las compañías que ya han hecho los reportes a la DINARDAP, siguen ahora haciéndolo a la super de bancos. No ha cambiaron nada. De organismo nada más, exacto, pero su modalidad mensual la tienen que hacer. Mira, Carlitos, algo que es tan importante, lo que tú mencionas, el desconocimiento de muchas empresas que venden a crédito no han hecho sus reportes, ni a la DINARDAP, y tengo entendido que también a la Superintendencia de Bancos. Esta obligatoriedad está ahí. El momento que tengo una venta a crédito y yo voy a reportar a la super de bancos, ¿qué debo hacer primerito? ¿Qué es el primer paso que debo hacer? A ver, lo primero que tendría que hacer yo, y recomiendo que se lo haga siempre, es primero capacitarse. Perfecto. Para saber qué es lo que tengo que presentar, con qué formatos debo presentar y de alguna forma con qué regularidad debo presentar el reporte de la super de bancos y el reporte de la super de compañías. Cuando yo estoy capacitado, comienzo a investigar la información en mi empresa y comienzo a armar las plantillas que la super de bancos y la super de compañías
indican deben presentarse. ¿Esas plantillas de dónde te bajas, de dónde las tomas? Ah, qué interesante pregunta. Hay una página web que está totalmente habilitada en la Super de Bancos, se llama Registro de Datos Crediticios Super de Bancos. Registro, no se olviden, estimados televidentes, Registro de Bancos Crediticios. No, de Datos Crediticios. De Datos Crediticios, así está el nombre en la Superintendencia de Bancos, Busquen muy en Google, sencillo. Registro de Datos Crediticios Ok. Super de Bancos, o más rápido, RDC, Registro de Datos Crediticios, RDC, superbancos.gov.es. Me meto a esa página web, a esa pantalla, y automáticamente se me desplaza el formulario, el A ver, formato. ahí están todos los requisitos, todos los instructivos actualizados de cómo hacerlo, quién tiene que hacerlo, las resoluciones, y ahí es donde uno de alguna forma ingresa los datos de su compañía. Cuando usted pone su RUC, ahí valida toda su compañía ya está de alguna forma con los datos ya precargados. Por tanto, entonces, uno comienza a llenar los otros datos adicionales que le pide y en ese momento se registra la compañía. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo básico que contiene estos informes que se presentan mensualmente a la Super de Bancos? ¿Qué es lo que generalmente uno llena? Ah, sí, son tres zonas fundamentales. Primero, datos del cliente. En los datos del cliente le pide si es persona natural, si es persona jurídica, si es que tiene RUC, el número de RUC, la fecha de corte de cada mes. Son datos del cliente definitivamente. Datos generales. Datos generales, ajá. Luego vienen datos sociodemográficos. Estos datos sociodemográficos me indican el domicilio del cliente, la provincia, el cantón, la parroquia, donde está domiciliado comercialmente el cliente, y de alguna forma me pide también el género, cuando son personas naturales, el género, el origen de los ingresos y el estado civil. Son los datos sociodemográficos. Por supuesto, estos tres últimos, cuando son personas jurídicas, no son requeridos. Y luego vienen los datos de crédito. O sea, el dato ya más el detalle, ¿no? Exacto, ya el dato de la factura, el dato del crédito, el número de la factura, cuál es el valor vencido, cuál es el valor por vencer, si está en demanda judicial, si está en cartera castigada, de alguna forma todos los datos del crédito. De tal forma que estos reportes, estas plantillas se anexan de todas las compañías y al mes siguiente en el reporte ya sale un cliente si está vencido o está por vencer. Te cuento algo muy importante también que es interesante que todos los televidentes conozcan. Muchas personas tienen un poco de recelo de reportar a un cliente con una venta a crédito, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Todos tenemos un score crediticio en el país que tiene 999 puntos. Y así como la licencia de conducir, de alguna forma cuando tenemos una licencia nos dan 30 puntos y nos van bajando puntos en base a nuestras infracciones de tránsito. Algo muy similar ocurre con el score crediticio. Todos comenzamos con 999 puntos y conforme vamos atrasándonos en un crédito o no somos puntuales en el pago, nos van bajando puntos. Y hay factores que influyen en que estos puntos suban o que bajen. ¿Cuándo sube un punto? Mientras más debo, mientras más deudas adquiero, mientras más pagos tengo que realizar, más puntos me dan en mi historial crediticio. Y cuando me atraso en los pagos, me dan menos puntos. Por tanto, cuando yo le reporto a un cliente como por vencer, le estoy dando más puntos a ese cliente, es decir, le estoy apoyando a ese cliente, indicándole que conmigo tiene una deuda, pero está por vencer. Cuando le hago tal vez de alguna forma un daño, no sé si decirle un daño, pero en todo caso es la realidad. Cuando el cliente se me atrasa en los pagos y de alguna forma yo le reporto como vencido, es cuando al cliente le comiencen a disminuir los puntos. Qué didáctico, Carlitos, en el tema de explicarnos cómo se llena estos reportes que primero son obligatorios, después en el tema Super de Bancos desde el año 2019 con las reformas son mensuales, y después algo tan interesante que toda esta información se encuentra disponible en la página web de la Superintendencia de Bancos. Así es, RDC, superbancos.gov.es. Y obviamente estos son información que necesita el Estado, que necesitan las autoridades para poder también tener el control de cómo está nuestro crédito como empresas, como personas naturales, y que realmente se pueda tener control de este estatus crediticio como tal. Exacto. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la empresa al presentar este reporte? Bueno, te comento, Cris, que de alguna forma tú sabes que en muchas empresas del sector comercial el otorgamiento de créditos es muy informal. Es decir, el gerente es quien aprueba el crédito, el gerente me dice su política interna siempre es, como ya me compró 2 o 3 veces de contado, la tercera ya me toca darle crédito. Y realmente no hay un análisis crediticio en el cual yo verifique
cuál es su poder de endeudamiento, su poder de pago, lo cual hace que en muchas ocasiones las empresas de alguna forma tengan problemas de cobranza. Correcto. Y no puedan recuperar su cartera porque justamente el sujeto de crédito no fue analizado correctamente. Por tanto, entonces, de alguna forma, yo lo que sugiero es que también las compañías comiencen a formalizarse un poquito en las entregas de los estados de crédito o de los créditos que dan a sus clientes, porque a veces ni siquiera tienen la cédula del representante legal de la compañía o de la persona que me pide un crédito. Imagínate cosas que tú dices y que deberían ser básicas. Así es, así que es. Deberían ser, yo creo, que nadie quiere entregar bienes o prestar servicios sin esperar un pago. Así es. O sea, debo conocer a quién estoy vendiendo. Por supuesto que sí. Por tanto, entonces, de alguna forma, yo considero que estos historiales crediticios deberían reposar en los archivos de la empresa y darle su cupo de crédito, analizar hasta cuándo un cliente puede endeudarse, hasta cuánto puede endeudarse también, y de alguna forma, pues, con este historial crediticio, yo puedo avalizar si es que es un buen pagador o un mal pagador. ¿Cómo puedo consultar yo este historial crediticio? Tengo dos formas. La primera es afiliarme a un buró de crédito donde yo tengo acceso en la nube a la consulta. Previamente el deudor me autorice, por supuesto por escrito, donde yo puedo de alguna forma verificar si es que este cliente tiene o no tiene deudas vencidas o por vencer. Esa es una ventaja. Es una ventaja, por supuesto que sí. Y también otra ventaja que tendríamos en este sentido es que podría ser, no sé si valga la pena decirlo, pero así lo hacen los bancos, es una herramienta de presión al deudor, para decirle, oiga deudor, si es que no me paga, tendré que reportarle en la central de riesgos. Y por tanto, entonces, ¿a qué le obligo? A que bien o me venga a pagar o por lo menos me venga a renegociar. De tal forma que le pueda decir, mira, abóname un 20% de la deuda y el resto te doy 30 o 60 días más. No le veamos solo como una obligación, sino también como un beneficio. Así el tema es. de que estemos cumpliendo nuestras obligaciones no solamente es una obligación, es un beneficio. Conversemos ahora sobre el reporte a la Superintendencia de Compañías. Ya nos queda claro que el reporte a la Super de Bancos es el reporte que se hace a partir del 2019, entonces era antes a la DINARDAD, ahora es un reporte que siempre ha sido un reporte mensual. Exacto. Es un reporte que lo voy a encontrar en la página de la Superintendencia de Bancos. Yo creo que estamos súper claros. Definitivamente hay que capacitarse porque yo no quiero reportar algo que sea incorrecto y quiero tener las cosas bien. Ahora, el reporte a la Superintendencia de Compañías, ¿también es ventas a crédito? También es de ventas de crédito. De alguna forma, la misión de la Super de Compañías, como tú sabes, es precautelar los intereses de los accionistas presentes, pasados y futuros. Por tanto, el reporte a la Super de Compañías es un poco más liviano, un poco más ligero, mucho más fácil de llenar, porque mientras el reporte de la Super de Bancos es con nombre y apellido uno a uno, en cambio, el de la Super de Compañías es más bien una información global y consolidada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que me pide la Super de Compañías es si vendo o no vendo a crédito, cuánto he vendido al contado, cuánto he vendido a crédito, o me pide qué tasa de interés estoy cobrando en mis ventas a crédito, si es que cobro, y si no cobro, pues pongo 0. Si es que no cobro intereses, y me dice cuántas facturas tengo vencidas, cuántas facturas tengo a crédito, cuánto me deben en total, cuánto me deben vencido, cuánto está vigente, cuál es mi morosidad de cartera, en total, en general, me pide 20 facturas vencidas, 15 facturas por vencer. En dólares, 50,000 vencidos, 80,000 por vencer. Solamente me pide un reporte general. Un reporte general. ¿Y ese cada cuánto tiempo? Ese es cada trimestre. Perfecto. De alguna forma, el trimestre enero-marzo, por ejemplo, se presenta ¿hasta cuándo? Hasta los 10 primeros días del mes del trimestre siguiente, es decir, enero-marzo hasta el 10 de abril. Perfecto. Esa es la idea del reporte trimestral. ¿Desde cuándo? Este reporte trimestral está siempre vigente, por supuesto, desde el año 2013. Por tanto, las compañías deben hacer o debían haber presentado desde el último trimestre del año 2012, es decir, desde el último trimestre del 12, desde ahí tenemos que presentar. Son exactamente 26 reportes trimestrales hasta el momento que hay que presentarse para quienes no lo han hecho todavía. Cuando tú dices 26 reportes de las personas que todavía no lo han hecho, suena un montón de información. Así es, un montón de información histórica que a veces es un problema que las compañías tengan esta información porque no siempre la tienen histórica desde el año 2012. Esta información que se genera, ¿cómo se la genera? ¿Es un archivo, es un aplicativo, la de la Super de Compañías también? ¿Hay algún formato?
Así es. ¿Qué pasa en este sentido? Cuando yo pongo sí vendo a crédito, inmediatamente en la super de compañías de mi ambiente web aparece ya un icono que dice ventas a crédito. Tú das clic en ese icono y ya tienes la posibilidad de emitir estas pantallas donde se mete información en línea. Es decir, la super de compañías no tiene un aplicativo como sí lo tiene la super de bancos. La super de bancos yo hago un archivo en Excel, le convierto en texto y le envío a la super de bancos un archivo adjunto. Ya. Mientras que tanto a la super de compañías es un reporte en línea. En ese momento voy digitando y lo que sí puedes irle guardando hasta cuando yo considere que esté bien, y cuando ya todo el reporte está listo y lleno, ahí enviamos directamente ya a la página web de la super de compañías. Definitivamente, Carlitos, yo creo que incluso para mí ha sido sumamente importante escucharte, porque mis dudas, mis observaciones, estas preguntas que siempre me he hecho de debo o no debo cumplir con estos reportes, creo que han quedado bastante claras. Sí quisiera que por favor nos ayudes con una recomendación final a todos nuestros televidentes, sobre todo a las empresas, a los contadores que nos escuchan, sobre este tema tan importante de los reportes de ventas a crédito. Como te decía, mi Cris, de alguna forma lo principal es informarse de cómo hacer estos reportes con un taller de capacitación, en donde yo pueda saber cuál es el formato que me están requiriendo y qué información es la que debo subir. Y sobre todo cumplir con las bases legales respectivas. Por supuesto, en este caso pues analizamos las bases legales respectivas y por último después, como te dije hace un momento, canalizar esta información previamente por interno, y cuando ya tenga toda esta información, ahí sí actualizamos datos de la super de compañías, ponemos sí vendo a crédito, pero ya con la información lista, la alzamos en línea y con eso termina el proceso. Mi estimado Carlitos, para mí como siempre, tenerte en mi programa es un privilegio, sobre todo porque conozco tu experiencia como docente, como capacitador, como asesor y sobre todo un tema que es muy, pero muy, yo digo, básico dentro de las organizaciones. Como siempre, mis estimados televidentes, para mí ha sido un placer el día de hoy haber topado un tema tan importante y nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de Hoy. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.